Usted ponía a su esposo en primer lugar. En primer lugar en todo. Más que a Dios. Más que a Dios. Aunque a lo mejor si le preguntas a él no te dijera eso. Dios, que es mi testigo, en mi corazón siempre. Usted sabe, uno sabe cuando... Sí, yo sabía que a él lo ponía siempre para todo primero. ¿Sí me entiendes? O sea, yo estaba idolatrada por mi esposo. Si él no hacía algo, yo no lo hacía tampoco. Wow. Porque no quería contrariarlo, no quería que tuviéramos fricciones. Pero estaba mal lo que yo estaba haciendo. Porque yo sí sentía el llamado del Señor en mi vida. Pero no quería atenderlo. O sea, usted creía y amaba a Dios, pero no lo ponía en primer lugar. No lo ponía primero. Por eso dice el versículo que el que ama más a padre o a madre no me merece a mí. El que ama más a sus hijos no me merece a mí. Amén. El que ama más cualquier cosa en el mundo no merece de mi amor. Quizás él ya no sea para estar en mi vida, pero él sí es para Dios. Eso sí lo sé. Lo sé aquí y por eso es que continúo orando por él. Hay días que la carne es carne y quiere tener desánimo, pero entonces hago eso. O sea, acuérdate de lo que él hizo por ti. Sí. Pues nadie hubiera apostado por ti y él apostó por ti, te levantó a ti. Esto es la prueba de que mi Padre, el invisible, lo va a hacer. Usted es una prueba de Dios. Todos los días yo le pido al Señor, Señor, enciende este corazón que un día estuvo muerto, pero que te quiere servir con los pocos días o los muchos que le queden. Reconocer qué tan pobres somos sin Él. Somos pobres, hijo. Aunque lo tengamos todo, ¿no? Aunque lo tengamos físicamente. todo. Amén, amén. Somos pobres. Y nada más hay que vernos al espejo a ratos y decir: no soy el mismo de antes. No soy el mismo de antes, he cambiado. Sí. Wow. Bienvenidos amigos a otro episodio más de Una Guerra Espiritual. Hoy tengo el privilegio de estar con una señora muy especial. Poco de conocerla, poco tiempo, pero se siente el Espíritu Santo en ella. Y hoy está aquí para compartir su testimonio y un poco del amor de Dios en su vida. Así que hoy estamos con Marisol. Hola. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti por invitarme. También se siente nerviosa. Sí, claro, ¿no? Es difícil estar ante cámaras y hablar de tu vida. Es difícil. Sí. No, sí es cierto. Y a veces como que nos da pena, ¿no? Claro. Hablar de nuestras cosas personales. Sí. Por las cosas que dirán o que nos juzguen. No sé si a usted también le pasa. Me llego a sentir intimidada, no por lo que van a decir, sino por la gente que está envuelta en todo eso. En una ocasión alguien ha llegado a mí y me dijo: no quiero que compartas lo que nosotros hemos vivido, pero a sabiendas de que el Señor nos ha llamado para gloria de su nombre, siempre pienso, para gloria de su nombre es que comparto lo que yo he vivido. No porque lo que yo hacía era bueno, no porque el que haya salido de eso es bueno, no, es porque el Señor estiró su mano y me sacó de eso, que es bueno, y es para gloria de su nombre. Así es. Entonces eso me pone nerviosa. Sí. Nosotros apenas la conocemos como 2 semanas, apenas no tenemos mucho de conocernos, pero sabemos que el Espíritu Santo está en usted y está en nosotros. O sea, amén. Cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, podemos discernir quién también está. Y me da gusto conocerla y quisiera saber, usted obviamente ya es hija de Dios, ya está bautizada. Quisiera saber cómo fue su infancia. ¿Usted creció católica, cristiana? ¿Cómo...? Pues fíjate, yo tuve una infancia bastante interesante, bastante loca. Pero hablando acerca de lo que fue mi infancia en religión, no teníamos religión. Mi abuela, que era la que nos cuidaba, era católica en ese tiempo. Mi mamá, hasta el tiempo en que ella se convirtió, siempre dijo que ella no ejercía nada. Ella no nos enseñaba nada. De hecho, nosotros, y digo nosotros porque tengo 2 hermanas, mi hermano ya no fue parte de eso, pero mis 2 hermanas, ninguna de nosotros éramos
bautizadas en ninguna iglesia. Nada. O sea, así de que mi primer bautizo fue en Cristo. Wow. De lo cual me siento bastante orgullosa. Qué bueno. Sí. Yo también. Oh, Sí. bendito Dios. Aunque parte de mi familia sí es católica, mi mamá nunca me bautizó de niño. Yo me bauticé por mi propia decisión. Wow. Sí. Sí. Pero bueno, Uh-huh. entonces usted en su infancia no vio nada de religión. No, lo único que recuerdo era mi abuela, que ella se sentaba a rezar, pero ella rezaba de un librito, ella leía unas cosas ahí y a medias, porque mi abuela pues con trabajo leía. Oh, okay. Ajá, y lo único que recuerdo es que nos obligaban, a mí, a mi tía que es de mi edad y a mi hermana la mediana, a ir a la iglesia, al catecismo. Catecismo, sí. Y lo que yo me llevé del catecismo es aprender el Padre Nuestro. Eso de es ahí todo. nada me acuerdo. Ajá. Pero nunca sintió al Espíritu Santo. No, ahí no, jamás allí no. No. Y eso fue en México, ¿verdad? Porque eso fue en México, porque yo nací en México y crecí en México hasta ¿En qué los parte? 15 años. En diferentes partes de México, pero más en Cuernavaca y la Ciudad de México, que es donde yo nací. Ajá. Ok. Wow. Entonces a los 15 usted se vino para Estados Unidos. Correcto, no hablaba nada de inglés, era horrible. Y ahorita lo habla muy bien. Sí, bueno, sabes, me ayudaba que mi mamá me decía, a las 2 semanas de haber llegado, me decía mi mamá, sonaba el teléfono y me decía, contesta, y yo decía, ¿y qué digo? Me dice, ¿pero qué están diciendo? Pues yo tampoco sé mayo, Sí, tengo nomás 2 meses. acaba de llegar. No, pero no, llegó a nada una de buena inglés. edad porque en esa se aprende Sí. muy rápido. Sí, todavía Sí. pude, sí, tienes razón, todavía mi cerebrito estaba a medio desarrollarse. Sí, pues sí. Sí. Aquí en Estados Unidos ya no regresó, ¿verdad? Regresamos de visita y Pero de para vacaciones, vivir, ¿no? pero para vivir ya no. Ok. ¿Fue aquí en Estados Unidos donde usted conoció a Dios? ¿O cómo empezó? ¿Cuándo fue la primera vez que usted escuchó de Dios así como que, ok, puede ser que hay un Dios real, no nada más así como en la religión? Ya ve que en México, Ajá. Padre Nuestro, y es una costumbre, pues Sí. es una tradición, Ajá. una cultura. Algo muy mecánico, ¿no? Pero fue, Ajá. ¿cuándo fue cuando usted dijo, ok, creo que sí existe un Dios? Pues vamos a regresar a cuando yo estaba en México. Oh. Íbamos de vacaciones a casa de una de mis tías, que en ese tiempo mi tía tenía un puesto de comida en un mercadito. Y mi tía, ella era cristiana. Mi abuela estaba por convertirse o ya se había convertido por ese tiempo. Pero en casa de mi tía fue donde yo recuerdo, donde tengo esos recuerdos. Y nos decía mi tía, a las 7 tienen que estar listas para ir a la iglesia. Entonces todas estábamos listas a las 7 de la noche y nos íbamos. Y había un corito que nunca se me olvidó y recientemente, hace unos meses, fui con una amiga a otra iglesia y lo cantaron. Era Espíritu de Dios, llega a mi vida, mueve mi alma, mueve mi ser. Y yo me quedaba pensando, Espíritu de Dios, ¿a qué le hablan? Yo no entendía, estaba chamaquita. Y luego en esa misma iglesia, en un verano, estuvimos estudiando el libro de Daniel. Y yo estaba fascinada con el libro de Daniel, me encantaba leerlo, me aprendía, hacían trivia y yo pues me encantaba estar respondiendo a todo eso. Y eso fue lo que empezó a meter como una curiosidad en mi corazón. Pero no conocí de Dios en ese tiempo. En ese tiempo escuché de Dios, como dice Job. Escuchó. Ajá, y le gustaron las historias. Y me gustaba lo que hoy escuchaba, porque yo decía, ¿a qué se refieren? Ajá, ¿cómo puede ser que no murieron? Ajá, ¿Cómo que Dios los protegió de la muerte? Amén. Y los sueños. Yo decía, ¿soñaban con el futuro? ¿Soñaban las cosas? ¿Podían interpretar lo que estaban escuchando a través de los sueños? O sea, todo eso me fascinó en muchas formas. Y creo que a mucha gente también le saca de onda, o como la gente que no sabe Dios, sí. ¿Cómo que profetizar? ¿Qué es eso? ¿Cómo que Dios sabe el futuro? Ajá. Y es que Dios está fuera del tiempo. Correcto. Dios sabe todo lo que vamos a hacer. Sí. Recientemente escuchaba a un siervo de Dios que explicaba precisamente que no hay tiempo en Dios, que Dios no está sujeto al tiempo de la manera en que nosotros Él creó el tiempo. Correcto, para que pudiéramos entender nosotros los tiempos. Y poderoso, ¿no? Sí. Sí. ¿Cuándo fue la primera vez que usted tuvo un encuentro con Dios? Cuando llegamos acá a los Estados Unidos, completamente nos desasociamos de lo que era la iglesia.
Y no fue hasta que yo tenía casi 29 años. 29 años y estaba yo embarazada de mi hija, la mayor. Y mi abuela, mi linda y bella abuela, siempre nos invitaba a la iglesia y nos decía: mi hija, te compré un boleto para que vengas y comas, para que vengas a escuchar a un siervo de Dios que va a venir. Y nosotros, pues jóvenes, ignorantes, yo era la que le decía: sí, abuelita, yo voy contigo, por darle el avión a mi abuela, ¿verdad? Pero no iba. Pero no iba, nunca llegaba yo. No llegaba, y un día me acuerdo que una de mis hermanas pues estaba diciéndole a mi abuela: ya no nos estés invitando. Y yo me acuerdo que hasta me enojé con ella y le dije: tú nada más le tienes que decir que sí a ella, pues sí, aunque no vayas. O sea, fíjate, yo la más equivocada era yo, de las dos, pero ese día me acuerdo que mi abuela nos dijo, y yo dije, estaba yo embarazada sentada en la mesa comiendo con ella y mi mamá, y dije yo, pues que nos quiten un demonio o dos. Y ese día fui a la iglesia. Mi mamá ya había ido para entonces. Fuimos a la iglesia y desde que entramos, esta es una iglesia grande, ¿ok? En una iglesia como unos 200, 300 personas. Y está el pastor hablando, predicando, y yo sentía que todo lo que me estaba diciendo era para mí. ¿Por qué? Yo no sé por qué. Era la convicción del Espíritu Santo. Y yo lloraba y me enojaba. Yo decía: mi abuela seguramente fue y platicó con el pastor. Le dijo todo de mi vida. Sí, y él está allá. En primera quiero que veas qué tan céntricos son, ¿cómo se dice? Self-centered. Tan narcisistas. ¿Narcisistas? Sí, qué tan narcisistas somos como seres humanos, porque iba un pastor de una iglesia hablar de usted, de nada más de mí, o sea, como si yo fuera la gran cosa, sí, ¿no? Para usted nada. pensaba, pues, cuando uno está sin Dios, uno piensa que todo es todo de gira uno. alrededor de ti, sí. Pues sí. Había un poco de egoísmo ahí y bastante narcisismo, por cierto, pero bueno, ese día me acuerdo que yo no dejaba de llorar y finalmente, al final de la noche dije yo: ¿por qué no? ¿Por qué no tratar Dios nuevamente? Ajá. Yo había crecido en una vida bastante interesante, te decía hace un rato, y fui abusada sexualmente, y todo eso yo traía conmigo, traía todas esas heridas del crecer y del crecer fuera de lo que es Dios. Entonces sufrí mucha depresión. Mi matrimonio, aunque en ese momento yo pensaba que estaba bien, no estaba bien. Y desgraciadamente yo sentía muy desgraciada o muy por fortuna, sentía una necesidad de algo más. Y ese día dije: ok, ¿por qué no tratar esto? Y me quedé en la iglesia en ese tiempo. Wow. Usted, con esa depresión que sentía, ese vacío, ¿usted cómo llenaba ese vacío? ¿O cómo lo calmaba? Pues precisamente en drogas, en alcohol, wow. En bailes, con amistades que quizás no, como dice el Señor, nada me aprovechaban. Yeah. No sé si le pueda preguntar, ¿a qué edad usted fue abusada? Pues estaba bastante chica. La verdad no recuerdo, porque mucho de eso bloqueé en un tiempo. Sí. Y cuando por fin volvió a mi mente, venía en partes, como fragmentado. Y hasta la fecha no recuerdo bien mi edad, pero yo estaba bastante como pequeña. 5. Unos 7 años yo 7 calculo. años. Ajá, porque no fui abusada solo por una persona, fui abusada por otras más. ¿Fueron familiares? Uno de ellos fue una persona que era conocida de mi familia, que se decían tíos de la familia, pero no sé. De palabras. De palabras, ajá, quizás no. Wow. Eventualmente, ya. Yeah, ¿Y usted nunca le comunicó nada a sus padres? No, nunca le dije nada a mi mamá por miedo. Mi mamá era una persona bastante violenta y mi papá también. Estrictos. No eran violentos. Sí. Y voy a ir un poquito más allá con algo que no me preguntaste, pero te voy a dar eso para que sepas por qué tenía yo ese temor. Mis papás tenían armas en la casa y eran personas que decían: a mí me la haces y me la vas a pagar. Entonces yo tenía temor de que alguna desgracia pasara. Tenía temor de perder a mis padres por algo violento que pudieran ellos hacer. Wow. ¿Y hasta el día de hoy no le ha dicho a sus padres? No, con tiempo le dije a mi mamá.
Con tiempo le comenté a mi ¿Quién mamá. fue? Sí, No, la reacción primera no se la pudo creer. era que no, ella no lo creía primero. Me dijo, ¿estás segura? ¿Estás segura? Pues sí, sí estoy segura, ¿no? Sí, te digo, pues. te lo digo. Y después la otra fue, ¿quién? ¿Quién fue? Y cuando dije nombres, como en muchas familias mexicanas, no queremos aceptar que personas que son ya mayores de cierta edad o personas que son consideradas amadas son capaces de hacer algo así. Wow. So, había una ceguera y no sé si todavía la hay, pero con tiempo mis hermanas también dijeron, y cuando ellas dijeron fue cuando hubo más, como dijeron, oh, 1, 2, 3, ¿no? Mi tía también, 4 personas diciendo lo mismo. Entonces todo eso cambió el panorama de las cosas. O sea, no le creyeron al principio. No me creyeron al Y principio. hasta como se pusieron en contra de usted. Correcto. Siempre pasa eso, ¿no? Como que Sí. las personas hablan y todo el mundo se les pone en contra y Amén. esa herida se hace más Sí. profunda, más grande. Sí, en algunas familias así es, ¿no? Sé que hay familias que la mamá dice, no, yo le voy a creer a mi hijo, pero no todas son así. Y eso es una buena invitación a hacer, es creerle a tu hijo lo que te está Por algo diciendo. lo está Investiga, investiga. Créele primero y investiga después. Wow. Yeah. Me imagino que en su infancia, no sé, como 15, en su juventud, pues, le afectó con relaciones, como que no confiaba en las relaciones. Wow. Se ponía de defensiva o... Muy cierto. So, ¿Cómo fue esa juventud? Fue una juventud bastante dura. En primera no tuve muchas parejas, muchos novios, no, tuve pocos. De hecho, tres novios o 4 inclusive. Pero yo no tuve relaciones sexuales hasta mucho más mayor. Ya tendría yo creo que unos 18 años. Y sí me afectaba. Me afectaba porque yo tenía miedo. Tenía miedo y tenía traumas que no podía superar. La cercanía de una persona a un nivel más íntimo, de un hombre, para ser más directos, era bastante dura. Era bastante dura y me costó mucho superarla. ¿Ellos cómo la trataban a usted? ¿O cómo usted le comunicó lo que pasó? Solo a una persona le conté todo. Solo a una persona, y ese fue mi esposo, a quien yo le conté todo. A la otra persona con la que estuve, con la primera persona con la que estuve, no, él sabía bastante de mi vida, pero no sabía todo de mi vida. Y él me llegó a abusar físicamente. Entonces, cuando esa persona me abusó físicamente, yo dije, no, aquí no me puedo quedar. Y lo dejé, me fui a México de visita y allá estuve por 1 año y luego regresé. Wow. O sea, no, pues... De una forma, sí, yo sabía que si yo regresaba quizás volvía a caer en estar con esa persona. Sí. Porque yo la quise mucho a esa persona también. Wow. ¿Usted cómo conoció a su esposo? Interesante. So, mi esposo, su hermana de mi esposo se casó con un tío mío. Y yo a él lo conocí por un primo de él. Nosotros nos gustaba mucho bailar. En la Ciudad de México se baila mucho. Entonces, poca gente sabe bailar de esa manera y conocíamos al que era mi esposo, que sabía bailar y lo jalábamos para todos lados, una de mis hermanas y yo, y él nos jalaba a nosotros para ir a bailar. De amigos, pues. De amigos. Conocidos. De hecho, fuimos amigos como unos 5 años antes de volver de empezar a vernos de otra manera. Wow, eso es muy bonito. Así fue como nos conocimos. Así tiene que ser, ¿no? Sí, quizás. Porque hay personas que nada más se conocen y ya como que quiere ser mi novia. Sí. Pero no se conocen. Correcto. Pero eso es muy bonito que fueron amigos. Sí, nos conocíamos en muchas maneras en ese tiempo, así, bailando y de amistad, de amistad. ¿Y cómo se dio cuenta que le gustó? Yo era bien atrevida, lo sigo siendo en muchas maneras, pero ya de una manera más sana. Sí. Ese día me acuerdo que yo tenía una pareja y nos habíamos ido a bailar con esa pareja y allá en el baile nos encontramos a mi esposo y a otras personas. Entonces
yo tuve una discusión con esa pareja y él me dejó ahí en el nightclub donde estábamos, me dejó. Y y yo dije, ay, bueno, pues está bien, ¿no? Entonces fue cuando yo miré a mi esposo y dije, vamos a bailar, nos fuimos a bailar. Cuando ya era tiempo de irse a casa, yo le dije, ¿me das un ride a la casa? Como teníamos esa amistad, me dijo que sí. Y me acuerdo que yo, por curiosidad, por despecho, lo que quieras, lo besé en el carro y así fue como terminamos Wow. después de novios. Wow, qué bonita historia. Yeah. Pues ni tanto, pero bueno, sí da vergüenza un poquito. No, no se preocupe. ¿Y su esposo, él también creía en Dios? Mi esposo también llegó a los pies del Señor, él también se bautizó y un tiempo sirvió a la iglesia cuando vivíamos en Santa Bárbara. Wow. No sé si le puedo preguntar de su esposo. Sí, ¿Él está todavía en los caminos? No, mi esposo ya no está en los caminos del Señor. Pero estaba. Estuvo un tiempo, sí. ¿Pero usted tiene fe de que va a regresar? Sí, tengo fe de que él va a regresar a los caminos del Señor. Ya nosotros no vivimos juntos. De hecho, él había, ¿cómo se dice? Hizo un file para divorciarse. Ajá. Pero ahora no es de que él venga a Dios y se quede conmigo, sino de que él venga a los pies del Señor porque él ya lo llamó y él ya lo aceptó de una manera u otra. Ahora oro que el Señor termine la obra que en él comenzó. Yo puedo sentir como no sé, su amor, su dolor hacia él. Sí. Ha pasado mucho. Vivimos muchas cosas juntos, sí. Y es difícil a veces superar esas cosas y dejar ir, ¿verdad? De cualquier manera eso no me detiene por guerrear por él. Quizás él ya no sea para estar en mi vida, pero él sí es para Dios. Eso sí lo sé aquí y por eso es que continúo orando por él. O sea, usted que desea que pase lo que pase, que él siga. Amén. A Dios. Amén. Que él venga a los pies del Señor, porque en el tiempo en que él vino a Cristo, mucha gente de su familia de él vino a Cristo. Y te voy a contar de algunos de ellos. Una de sus hermanas, vino a Cristo porque sus hijas las evangelizó a alguien en la escuela. Y vinieron preguntándole a su mamá por qué no leían ellos la Biblia. Otra de ellas, si mal no recuerdo, vino a Cristo porque escuchó en la radio de Cristo y se convirtieron todos. Todos eran católicos, pero todos comenzaron, la gran mayoría, relación con Dios. con Cristo. Entonces yo sé que su casa está llamada para servir al Señor. Es nada más que a veces tenemos demasiado orgullo y no queremos ver que también nosotros tenemos errores, ¿verdad? Sí. Por eso seguimos a Dios, ¿no? Amén, amén. Por eso seguimos a Cristo. Por Sí. eso Cristo es nuestro Señor. Que eso es lo que me hizo a mí volver. Entonces usted se convirtió a Dios, o sea, le entregó su vida. Sí. A los 29, ¿no? A los 29. Y tuve a mis hijas, estuvimos en la iglesia por mucho tiempo y estábamos como con un pie aquí y un pie allá. No te sé decir exactamente por qué. Comenzamos a vivir una vida doble, donde íbamos a bailar, pero íbamos también a la iglesia. Creíamos en Dios, pero hacíamos cosas que no eran de Dios. O sea, eran bebés en el espíritu. Éramos bebés. Y cuando uno es bebé en el espíritu, uno como que no sabe muy bien lo que debe de cortar. Amén. O lo que debe de dejar de hacer. Amén. Eso le pasó. Eso nos pasó. O sea, creían en Dios, pero eran bebés en el espíritu. Amén. Éramos bastante niños, sí. No distinguíamos y nos enojábamos y hacíamos cosas del mundo. Wow. Yeah. Sí. Entonces, cuando ya totalmente regresó al mundo, ¿cuánto tiempo pasó? Pasaron varios años. Aquí yo busqué una iglesia que era hermana de la iglesia de la que estaba yo en Santa Bárbara y estuvimos asistiendo ahí, pero de repente mis hijos ya estaban creciendo y no hablaban sino español ahí, entonces yo dije, tengo que encontrar una iglesia donde sean bilingües. Y comencé a buscar una iglesia bilingüe. Ahora te estoy diciendo que yo todavía vivía con doble identidad, ¿verdad? Estaba en el mundo, estaba en la iglesia. Entonces encontré la iglesia donde ahora voy y ahí fue donde empecé a traer a mis niños
Pero hubo un tiempo donde dejé de ir completamente a la iglesia. Dejamos todos de ir a la iglesia completamente. ¿Usted por qué cree que fue eso? O sea, ¿qué fue el ataque del enemigo? Eso. Que... No saber cuando el enemigo te ataca, ¿verdad? Pienso que si hubiéramos continuado firmes en la iglesia, hubiéramos sabido que era un ataque del enemigo, que estábamos siendo separados, que estábamos siendo tentados, pero como no teníamos, éramos ignorantes, ¿verdad? Queríamos estar haciendo las cosas de la carne y no necesariamente las del espíritu, pues nos llevó el río, como quien dice. Sí. Sí. Es que no se puede porque la palabra dice que no puede ser frío ni caliente. Amén. Porque si estás tibio, eso es peor. Es peor, right? Es Pues, peor. No sé si a usted le pasó de que dejó de ir a la iglesia o dejó de congregarse porque a lo mejor no leía, no oraba, no ayunaba o era de esas, como dicen, de esas personas que nada más van a la iglesia pero de lunes a sábado no leen, no oran. Te voy a decir algo que es bien interesante y siento que ese era el hilo que Dios me dejó conectado. Yo, a pesar de que no iba a la iglesia, oraba y de vez en cuando ayunaba. Inclusive en ese tiempo mi esposo estaba tratando de obtener sus papeles y yo me acuerdo que le decía, vamos a ayunar, hay que ayunar para que te den tus papeles. Fíjate qué tan... Sí. O sea, estábamos lejos sí de lo que era la verdad. Sí sabía, pero no estaba donde era la verdad. O sea, y cómo voy a estar viviendo en la carne y tratando de comunicarme con mi padre cuando yo estoy viviendo en pecado, en total pecado. Sí. So, entonces no conectaba yo allí. Pero yo continuaba orando pensando en mi corazón que Dios me estaba escuchando. Continué orando hasta que un día, ya separada de mi esposo, porque hubo una separación anterior, estuve por un año separada y yo me ponía a ayunar. Sentía eso en mi corazón y ayunaba por él y ayunaba por mí. Y volvimos, pero nos volvimos a separar. Yeah. Una lucha, ¿no? Una guerra. lucha tremenda. Pero yo todavía no estaba en la iglesia. O sea, yo seguía tratando de hacer las cosas en mi propia fuerza. Sí. Ajá. Por su propia voluntad. Con por mi su propia inteligencia. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que usted regresó ya bien, o sea, firme? Obviamente siempre hay peleas, hay luchas contra nuestra carne, pero uno sabe cuando uno está firme. Pues mira, volví a mi casa, volví con mi esposo. Estuvimos juntos un buen rato, otro año y medio, maybe 2. Y de repente empecé a ver que las cosas eran lo mismo. Y fue cuando yo decidí salirme de mi casa. Empaqué todo y lo puse en mi carro y me fui a vivir en mi carro. Y yo estando en mi carro, estaba yo mirando las estrellas de la parte de atrás del carro porque yo estaba durmiendo en mi carro. Y dije, me acordé de un versículo bíblico que dice, ¿qué somos nosotros para que el Señor se acuerde de nosotros? Entonces me acordé yo de eso y dije, tengo que regresar a la iglesia. Para entonces mi nietecita y mi hija, la mayor, ya estaban yendo a la iglesia. Y mi nieta un día me decía, abuela, vamos a la iglesia. Invitaba a mi esposo y me invitaba a mí. Pero ninguno de los dos. Yo como no iba él, no iba yo. ¿Sí me entiendes? O sea, yo estaba idolatrada por mi esposo. Si él no hacía algo, yo no lo hacía tampoco. Wow. Porque no quería contrariarlo, no quería que tuviéramos fricciones, pero estaba mal lo que yo estaba haciendo, porque yo sí sentía el llamado del Señor en mi vida, pero no quería atenderlo. Usted ponía a su esposo en primer lugar. En primer lugar en todo. Más que a Dios. Más que a Dios. Aunque a lo mejor si le preguntas a él no te dijera eso, Dios que es mi testigo, en mi corazón siempre. Usted sabe, uno sabe cuando... Sí, yo sabía que a él lo ponía siempre para todo primero. Sí. ¿Y viceversa? No sé, ahí no sé, porque ahí no te sé decir, pero... y no quiero hablar del testimonio de él. Un día él podrá dar el de él, ¿verdad? Que venga. Sí, amén. Y decir lo que él sentía y lo que él pensaba, pero lo que yo te puedo decir es que yo por mi parte estaba haciendo todo dentro de mi carne. O sea, usted creía y amaba a Dios, pero no lo ponía en primer lugar. No lo ponía primero. Por eso dice el versículo que, no me acuerdo qué versículo es, que el que ama más a padre o a madre no me merece a mí. El que ama más a sus hijos no me merece a mí. Amén. El que ama más
cualquier cosa en el mundo no merece Sí. de mi amor. Amén. Lo estoy parafraseando. Parafraseando, sí, sí. Pero no sé si saben qué libro está eso. No sé en qué libro está. Pero sí lo he leído, ¿no? Sí lo he leído. Okay. Bueno, los mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Sí? Yo no hacía eso. Yo decía, te amo, pero todo mi corazón, toda mi mente estaban sobre mi esposo. Y todo eso era malo, era malo. En ese momento yo no lo entendía, pero estaba mal. Cuando finalmente acepté la invitación de mi nieta que tiene solo 11 años ahorita, ya va a cumplirlos, ella se fue a bautizar. Mi nieta de 10, en ese tiempo tenía 9 años. Se bautizó. O sea, ella se bautizó consciente. Ella se bautizó, amén. Y cuando yo la miré entrar y subir del agua, yo dije, Señor, ¿qué estoy haciendo? Yo conozco de ti y estoy viviendo en el mundo, estoy haciendo cosas que no debo. Y fue cuando en mi corazón dije, yo voy a venir. Y primero me humillé porque tenía que humillarme. Yo sabía que yo tenía que humillarme. Cuando su nieta se bautizó y vio que su nieta estaba siguiendo a Dios, fue como un golpe, ¿no? Como de realidad. O sea, como que mi nieta está bien con Dios y yo no. Bueno, me lo imagino, no sé si así pasó. Eso es exactamente lo que pasó. Yo decía, ¿cómo es posible que esta niña de 10 años, de 9 años en ese tiempo, entienda que ella tiene que entregarle su vida a Dios? Y yo, que ya me bauticé, que he escuchado de la palabra de una manera poderosa, porque el pastor en el que yo nací espiritualmente es un hombre poderoso en Cristo. ¿Cómo es posible que yo estoy con un pie aquí y un pie allá? Sí, como... Sí, sin decidirme. Sin firmamento. Sin firmamento, exacto. Wow. Entonces Dios usó a su nieta para traerla a usted. De nuevo, otra vez a sus caminos. Entonces, ¿cuánto tiempo ha sido? 2 años desde que ya 2 años desde que yo dije, ya de aquí no me muevo. Llueve, truene, relampaguee, se caiga el cielo, se lleva... Yo aquí estoy, aquí voy a estar y eso es lo que he decidido. ¿Y ha sido difícil estos 2 años? Claro, sí. Ha sido ¿En qué difícil. aspecto? Es duro sacrificar la carne. Sí, ahora te digo otra vez, hay cosas que a mí me gustaban hacer, como ir a bailar mucho. Sí. Yo vivía para eso. Y eso fue lo que me hizo afirmarme también, porque un día dije yo, ¿cómo es posible que me voy a sentar a un estudio bíblico y yo no sé nada de qué es lo que están hablando? Para irme a bailar me iba casi diario a aprender. Iba a tomar clases y en 3 meses yo ya bailaba. Salsa en línea, ¿no? Que no es tampoco fácil, pero bueno, lo estoy haciendo ver como una ciencia, pero no lo es. Anyway, entonces dije yo, tengo que afirmarme en Cristo y hacer lo mismo en Cristo. Sí. Y muchas cosas pasaron, fíjate, Dios es sabio. Perdí mi trabajo y yo dije, el enemigo me está atacando. Sí, el enemigo me está atacando, pero no me voy a sentar a llorar. Si lloré, no te estoy diciendo que no, pues pero sí me aventé 1 día o 2 llorando y diciéndole, Señor, perdóname, porque sé que estás lidiando conmigo. Y dije, pero ahora si el enemigo me da una bofetada, yo me voy a quedar ahora aquí yendo a los estudios bíblicos a cuanto pueda. Y empecé a hacerlo. Empecé a ir a todos los estudios bíblicos de toda la semana. Ahora toda la semana voy a estudiar. Es que nunca es suficiente. La verdad no lo es. Nunca es suficiente. La verdad no uno aprende todos los días. Sí. Bueno, sí, uno lee la palabra todos los días, ¿verdad? Pero todos los días aprende, ¿cierto? Wow, qué bonito. Sí, fue ¿Y tremendo. si ha aprendido más? Siento desde que esos momentos se empezó a ir casi todos los días, se empezó a alimentar más, ¿no? Sí. En el espíritu. Mira, puedo decir que me gusta disertar de la palabra con ciertas personas. Usualmente gente que cree lo que está leyendo, porque mucha gente ve y dice, pero el que habla, ya Dios no puede abrir el mar. ¿Sí me entiendes? Eso a mí no me gusta, porque yo digo, la palabra dice que Dios es el mismo hoy y siempre. Lo puede hacer si Él quiere. Amén. Entonces, cuando yo escucho gente hablar así, yo digo, no es mi tribu. Esa no es mi tribu. No. Gente que no tiene fe. Exacto. Porque hay gente que dice, la Biblia ya... Ahí está, lo que pasó, ya pasó. Ya pasó. Pero como dice usted, Dios siempre es el mismo de antes, hoy y del futuro. Amén. Y todavía siguen pasando milagros, todavía Él sigue moviendo
mar y tierra, o sea, Amén. que no lo vemos, que no escuchamos, es otra cosa. Exacto. Pero Dios sigue haciendo cosas sobrenaturales, como usted me estaba diciendo hace rato, que desde que empezó a ir a la iglesia más seguido, usted empezó a ver liberaciones, sanaciones. Amén. No sé si nos pueda compartir un poco de eso. So, dice el Señor que nos van a seguir ciertos signos, ¿verdad? Ciertas señales, perdón, no signos, ciertas señales, aquellos que el Señor ha llamado, ¿verdad? Y este año, a comenzar de este año, comenzamos a ver liberaciones de personas que vienen a la iglesia buscando de Dios, buscando un momento de paz. Porque más que nada venimos... Personas que no conocen de Dios y han sido liberadas. Comienza alguien a orar por ellos y de repente ya los miras en el piso y están gritando algunos, otras nada más están llorando, pero están siendo liberados. Y te lo dicen ellos, sentí una paz, sentí una liberación, sentí un relajamiento de un peso que yo no sabía que cargaba. Entonces te quedas sorprendido. Y uno se queda, ¿qué pasó? Dios, o sea, ¿qué estoy haciendo hoy Dios, distinto? ajá. Sí, ajá. Pero Dios es fiel con el que le es fiel también. Y es amoroso con nosotros. Y siento que estamos en unos tiempos donde nos tenemos que definir todos los que decimos que somos cristianos. Que seamos cristianos o que de a tiro nos tiramos al mundo y hagamos eso. Pero no estemos entre medio, como dijiste tú. No seamos tibios. Porque hoy en día hay muchos tibios. Muchas personas que se dicen ser hijos de Dios, cristianos, católicos, lo que usted quiera llamarse, ¿verdad? Pero hacen cosas que no son bíblicas. Amén. O sea, y los del mundo ven eso. Entonces no creen en Dios. No creen, dicen, esta persona es tibia. O sea, esta persona dice seguir a Dios, pero lo veo tomando los fines, lo veo hablando de otra gente. Y por causa de esas personas, otras personas no creen. O les cuesta más trabajo creer en Dios. Por eso nos toca personalmente trabajar en nuestro carácter. O sea, entregarle nuestra vida de verdad a Dios. Amén. Matar la carne, porque es difícil, o sea. Es difícil y eso es lo más difícil. Y por eso cuando me preguntabas cómo ha sido, pues ha sido difícil. El dejar las cosas que tú sabes que te gustan hacer, pero que no son provecho para ti. ¿Sí? Cuando decidí, dije, voy a ir mejor a los estudios bíblicos que irme diario a bailar. Eso me costó, me costó trabajo. Todavía había ratos donde yo me sentaba y yo decía, pudiera estar yendo a aprender otro paso, ¿sí? Pero no. Finalmente dije yo, lo que realmente me aprovecha es lo que es para mi vida eterna. Sí. No lo que me va a tener aquí amarrado en el mundo. Sí, o sea. Porque eso es pasajero, pues. Amén. Mejor hay que bailar para Dios. Sin piernas, ¿verdad? No bailo. Pues, pero pudiera no tener ni piernas ni brazos y pudiera seguir alabando a Cristo, sí. Ahora que usted ya no baila para el mundo, usted se alegra, se glorifica. Bueno, no se glorifica. Usted glorifica a Dios, usted le alaba a Dios y se siente mucho mejor que ir a bailar en el mundo, ¿no? Sí. Saltar, o sea. Sí. Cuando te das cuenta lo que Dios ha hecho por ti, no hay manera de evitarlo. Cuando tú sabes de dónde Dios te sacó, y yo sé de dónde Dios me sacó a mí, y sé de dónde Dios levantó a toda mi clan, toda mi familia, digo, Señor, gracias por tu misericordia. Sí. Entonces, ¿sus hijas son salvas? Solo tengo a mi hija la mayor que es salva. Mi hija la mediana se bautizó, pero también se fue al mundo. Ella siguió el ejemplo de sus padres. Sí. Y mi hijo todavía no llega a Cristo, pero en Dios hay descanso y en él y mientras haya fe, mientras yo tenga aliento, va a haber fe y voy a seguir orando por ellos, por mis hijos y por mi esposo Luis. Wow. Usted tiene mucha fe, mucha confianza, pues. Eso siento, mucha confianza. Siento confianza. Se siente que usted, que aunque todavía no lo pueda ver, usted sabe que Dios tiene el poder y el control de todas las cosas. Y los tiene. Hay días que la carne es carne y quiere tener desánimo, pero entonces hago eso, acuérdate de lo que Él hizo por ti. Sí. Nadie hubiera apostado por ti y Él apostó por ti, te levantó a ti. Esto es la prueba
de que mi Padre, el invisible, lo va a hacer. Usted es una prueba de Dios. Sí. Wow. Y nada más hay que vernos al espejo a ratos y decir, No soy el mismo de antes. soy el mismo de antes, he cambiado. Sí. Wow. A mí también me pasó así, o sea, yo antes de Dios pues estaba en las drogas, estaba en el mundo, estaba perdido pues, Sí. incluso al borde de la muerte varias veces. Wow. Y cuando veo mis fotos de antes de Cristo, before Christ, antes de Cristo, BC. me miro y digo, wow, o sea, miro mis fotos y me miro incluso físicamente me miro Distinto, diferente. sí. O sea, como que el aspecto, el rostro, la alegría, Dios te cambia por completo, no nada más por dentro, sino por fuera. Amén. Amén. Yo me miraba así como con granos, todo desvelado. Ahorita, ahorita también tengo ojeras, pero No, no es por tienes nuestro niño. El bebé. Son buenas ojeras, pues. Tiene un bebé hermoso. No sé, a usted también le pasó que usted se miraba y dice, Sí, wow, bueno, de cómo he hecho, cambiado. yo empecé a poner un poco más de atención porque a mí la gente de repente me paraba. Un día estaba dejando yendo a mis nietas a la escuela y me bajo a abrirle la puerta a la niña del otro lado y la señora que estaba parada al lado mío cuando vengo alrededor de mi carro se asoma y me dice, I just wanna say, quiero decirte solamente que te ves muy hermosa. Y yo dije, me acabo de levantar, ¿de qué habla? No me peiné. No me peiné, toda greñuda, toda en chafas. Sí. Y llego a mi casa y estoy pensando, digo, no, ese es Cristo. Es que Cristo. Ahora reflejo a mi Padre, ahora reflejo lo que hago. Ahora reflejo que estoy parada en la fortuna de la gracia de mi Señor. Sí. Y sí le pasa que la gente le dice, hay algo a hacer, hay algo de ti, o sea, que... Sí, una vez un chico se me acercó y me dice, me encanta tu pelo y que no sé qué, y empezó a invitarme a salir. Él obviamente no es cristiano, ¿no? Y yo me quedé así como que le dije, mejor te invito a la iglesia. Y le di la dirección, le dije, vente, allí vas a ver cosas más bellas todavía. Y se empezó a reír él, ¿no? Como que se estaba burlando y como que pensó que yo también me estaba burlando de él. Pero le dije, no, es en serio. Me dice, no, es que te ves bonita. Y le dije yo, bueno, gracias, pero lo que tú estás viendo no soy yo. Tú estás viendo el reflejo de mi Padre en mí. Eso es lo que tú estás viendo. Y se quedó así como anonadado, ¿sí? Me dice, ¿qué? Y luego, conforme lo he estado invitando, dice que un día va a ir, ¿no? Primero Dios va a ir. No ha ido. No ha ido, de vez en cuando. De hecho, él tiene un buen testimonio. Él dice, fíjate, a pesar de que él no se congrega en ningún lado, que Dios lo levantó de la muerte, que él tuvo un sueño de afterlife con Dios, con Jesucristo. Sí. Fue una visión. O lo que haya sido, yo le digo, eso es poderoso, pero tienes que ponerlo a servicio de Dios. ¿De qué te sirve contármelo a mí? Yo ya soy conversa. Ajá. Tienes que amarrarte de Dios, asegurarte en Él y llevar ese testimonio para glorificar a Dios. Sigue orando por Él. Sí, seguimos orando por Él. Hay que orar por Él. Dice, voy a ir, no llega, pero... vamos a ver, ¿no? Como usted. No, igual, exacto. Porque nos damos cuenta de quiénes éramos, ¿verdad? Sí. Y así es como sabemos quiénes éramos. Y así es como sabemos cómo la gracia del Señor vino a transformarnos. Porque lo podemos ver en aquellos que hacen lo mismo que nosotros hacíamos. Wow, sí. Sí me pasa que miro a los jóvenes de mi edad y los miro, o sea, perdidos. Y yo me quedo, wow, así estaba yo. Y si no fuera por Dios, todavía estuviera así, o a lo mejor muerto, no sé. Yes. Y digo, wow, Padre, ten misericordia, por favor. Sí. Ayúdalos. A los más jóvenes, 14, 15 años, que usted sabe, ya están en drogas, ya están haciendo cosas que les daña el espíritu. Sí, mucho de eso tiene que ver la cultura en la que vivimos ahora, ¿verdad? Hace un rato teníamos una conversación entre tu esposa y yo de cómo era cuando vivíamos en México, por ejemplo, donde salían los muchachos de la cuadra a jugar uno con el otro, y ¿verdad? Ahora ya no es así, ahora estamos todo el tiempo en el teléfono. Hay tantas cosas que tenemos el acceso en nuestra mano, entre ellas la pornografía y cosas realmente que no edifican, ¿verdad? Que no nos hacen mejores seres humanos. Claro. Y podemos decir que todos tenemos el derecho de escoger hasta que se nos ponga la cara azul,
Pero la realidad de las cosas es que cuando alguien es niño, ellos van a gravitar a las cosas que les causen curiosidad y muchas veces esas cosas no son provechosas. Entonces tenemos todo eso ahorita en contra de estas generaciones. Hay que seguir orando duro y ayunando por ellos. Yeah. Por eso es nuestro trabajo, bueno, como padre joven yo digo, tener cuidado con lo que le damos a nuestros hijos. No dejarlos ver lo que sea, escuchar lo que sea, porque todo eso les afecta. Como yo personalmente, desde muy pequeño, desde los 5 o 6 años, me dieron un iPad. Y desde esa edad vi pornografía y me afectó toda mi juventud. O sea, me afectó. Científicamente está comprobado que eso te afecta el cerebro. Sí. Y imagínense el espíritu. Correcto. Eso afecta mucho más porque estamos conectados. O sea, necesitamos el cuerpo, la mente y el espíritu. Todo está conectado. Sí. Dios nos hizo muy raros. A veces me pongo a analizar como el espejo o las personas. Digo, qué raro nos hiciste. No raro, sino como... Pero, ¿por qué? ¿No? Peculiar, no sé, como qué asombroso. O sea, cómo es que un bebé crece, o sea, cómo es que el hueso se estira, cómo... Y la piel se va haciendo... la piel, ajustando. como que... No sé, a veces me salgo de mi mente humana, como que... Sí. ¿Quieres ver más? Como que me pongo a pensar en el espíritu. O sea, estoy atrapado en un cuerpo. O sea, estoy en una prueba. Y tengo que cuidar el cuerpo, pues, o sea... Había un programa secular donde decían el meat suit, ¿verdad? Y es verdad. Es un traje de carne. Y lo que importa es lo que está dentro. Y si no cuidamos eso, que eso es lo que Dios nos dio, es la esencia del Señor. Es la esencia de Dios. Es ese soplo de vida en nosotros lo que tenemos que cuidar. Recientemente en un estudio bíblico les decía a los jóvenes que había deducido de tanto leer y leer, ¿verdad? Que nosotros vamos a ser juzgados sobre una sola relación, y esa es la relación con Cristo, con Dios. Podemos sentarnos aquí, disertar y hablar de contrapuntos, y mucha gente dirá, pero nos dice que amemos al prójimo. Sí, pero si no amamos a Dios, no podemos amar al prójimo. Y todo nuestro principal el principal y el núcleo de todo lo que hacemos es esa relación con Dios. Entonces, estas cosas en el mundo nos están diseñadas para desconectarnos de esa intimidad con Dios. Todo, ¿verdad? Todo. Incluso las cosas que, como mi esposa antes no pensaba. La música. La música. Ella me decía... Bueno, yo también, antes de no saber... Como que es música, o sea, la música ¿qué tiene que ver? Pero tiene todo que ver, porque la frecuencia afecta tu subconsciente, o sea, tu alma. Y nos fuimos a un nivel, ahora sí que profundo, ¿verdad? Sí, dijiste la frecuencia. La frecuencia. Ya no hablaste de las palabras, lo que se dice, la intención de la canción. Sí, o sea, es cierto. Ya es irnos a profundidad. Ya no es nada más lo que estás escuchando y entendiendo con tu mente, pero lo que está yendo al subconsciente. Al subconsciente. Sí. Es que cuando uno habla de Dios, todo esto tiene que ver. O sea, el subconsciente, la mente, no nada más es el alma o lo espiritual, la espiritualidad. Todo está conectado, el cuerpo, la mente y la espiritualidad, porque la frecuencia es espíritu. Y el mundo espiritual es muy, pero muy grande. Es más grande que la realidad que tenemos ahorita, la masa o lo físico, pues. Pero no sé por qué estábamos hablando de eso. Nos fuimos ahora sí a lo cósmico. A lo cósmico. Bueno, es que Dios es cósmico. Es que Dios no está en ninguna frecuencia. Él es la frecuencia más alta. O sea, Él es, como dicen en el mundo, la energía blanca. Sí, ¿verdad? Dicen muchos nombres para no darle... Para no decir el Dios. Crédito. Cierto. Pero es Él. O sea, lo que la gente dice, que la energía, que... Es en realidad lo más alto, la frecuencia más alta es Dios. O sea, es Él. No se puede negar. No o lo sea, puedes negar. Como dice la palabra, que solo falta ver la creación y Él mismo se exalta en la creación, en los atardeceres, de en manera los que nadie pueda negar la existencia de Dios. Nadie lo puede negar. Humanos. Sí. Y si lo niegan es puro
ceguera. O deseos de no ver, ¿verdad? Porque sí podemos hacer eso, podemos no desear verlo, pero entonces es caer en ignorancia por deseo y no porque no existan las respuestas y un Dios que te las esté dando, presentando. O la gente nada más le da el crédito a la creación. Pero la creación la hizo Dios. Alguien tuvo que haber hecho la creación. Le digo a mi esposo que aceptan que está la pintura, pero no el pintor. O sea, le dan crédito al cuadro. Es cierto. Pero no al pintor. Es cierto. Es verdad. No tiene sentido. Es una manera bien simple y bien inteligente de ponerlo, es cierto. Y así mucha gente, también hay gente que dice, yo acepto que hay un Dios. A mí me ha tocado platicar con gentes que dicen, sí, yo busco, sé que hay un vacío en mí, pero no quieren ver, no quieren atender el llamado del Señor. Es duro, ¿verdad? Porque toda esa gente ya nada más oras por ellos. Tú traes el evangelio, las buenas nuevas de salvación les traes a ellos. Pero si ellos no lo aceptan, el Señor mismo nos dice, sigamos caminando, llevémoslas a otros y por ellos oremos. Es lo único que podemos hacer. Nosotros hemos sido solo traídos a traer el evangelio, no a convertir a la gente. No, nada más llevar el mensaje. El Espíritu Santo, orar porque el Espíritu Santo haga esa parte. También he escuchado que dicen, yo creo en Dios, pero a mi manera. Sí. Pero es que no es nuestra manera, o sea, yo también creía eso antes, porque cuando me empecé a despertar, así le dicen, el despertar, como que uno comienza con pocas cosas. Yo comencé con libros de superación personal, meditación, autodisciplina, pero nada de eso te llena, o sea, sí te ayudan, pero o sea, el verdadero despertar es que Jesús murió por ti y que el Espíritu Santo quiere protegerte, habitar en ti, pues. Guiarte y salvarte, pues, o sea, esa es la salvación. El verdadero despertar es saber que Jesús murió por nosotros y resucitó entre los muertos. O sea, ¿quién hace eso? ¿Qué humano ha hecho eso? Que Dios hace eso. ¿Qué Dios? No hay ningún otro Dios que haya sido crucificado como Él, que se haya levantado al tercer día y esté en la diestra del Padre y esté planeando volver. O sea, todo esto es algo de analizar. Que Dios se sacrifica, o sea, como dice la palabra, su amor no se puede comprender, va más allá del entendimiento. Y de nuestra inteligencia. No lo vamos a entender nunca. Sí, es cierto. O sea, ¿qué Dios hace eso? Sí. Qué padre, o sea. ¿Quién hace eso? O sea, ¿quién es rey y se hace pobre, verdad? Nadie, o sea, no sé, perdón, es que no, lo pienso y digo, eso es el despertar de todos, inclusive no solo el despertar espiritual, me refiero inclusive que es nuestro constante pensar en Dios, y esto nos trae a ser humildes, a reconocer que en realidad no lo merecemos, pero que grande es su amor que nos lo ha permitido. Sí, y cuando tú reconoces esas cosas, entonces dices, ¿cómo no le voy a dar mi vida al que me amó? ¿Cómo no lo voy a buscar? Por encima de todo, exacto. ¿Cómo no voy a mantener esa... Le pido al Señor, y te los digo sincero, todos los días yo le pido al Señor, Señor, enciende este corazón, que un día estuvo muerto, pero que te quiere servir con los pocos días o los muchos que le queden. Reconocer qué tan pobres somos sin Él. Somos pobres, hijo. Aunque lo tengamos todo, ¿no? Aunque lo tengamos físicamente. todo. Amén, amén. Somos pobres y, ¿sabes? Siento pesar y dolor por aquellos que todavía no lo encuentran, que todavía viven pensando en quitarse la vida, o pensando en su marido como lo hacía yo, o pensando cualquier cosa, o ahogándose en alcohol y drogas. Duele porque sabemos que la salvación y el cambio de ese tipo de vida está así, enfrente de ti, y no lo puedes ver. Es que ¿te ha pasado? Es gratis, o sea, sí, es que es gratis, solo lo tienes que aceptar. Amén, amén. Pero ser humilde. A muchas personas les pasa, y a mí también me llegó a pasar, que tengo la salvación, pero tengo que pagar. O sea, tengo que darte algo a cambio de Dios. Y no es así. No es así, la salvación. Y por eso mucha gente se aleja, porque falla
o peca y ya, no merezco esto. No, créeme que, y eso lo viví yo, ¿verdad? Se los dije hace un rato, caí, ¿verdad? Estuve en el camino del Señor y por ser testaruda, por querer trabajar en mi propia fuerza, me alejé de Dios, fui alejada del Señor. Pero también hay promesas que dicen que nada nos han de separar de Él. Y yo te digo hoy, si tú eres una persona que se ha alejado del Señor en algún momento, no te sientas que eso es el final. Es que todavía puedes volver a tu Padre y pedirle perdón tal cual hizo el hijo pródigo. Venir, salirte de la suciedad en primero, porque escucha, él estaba comiendo comida de cerdo. Y él salió de ahí y vino a su Padre. Y su Padre con amor lo recibió, con un beso en la mejilla. Lo recibió y le hizo un banquete para volverlo a aceptar. Vuelve a los caminos del Señor, que Él te ama y es fiel para el que cree en Él. Si es de que si tú estás pasando eso, perdona que me ponga yo sentimental, quizás lo puedas decir, pero sí, esas cosas para mí me tocan porque sé que yo lo hice y te puedo decir ahorita, el Señor es fiel. Él te espera con sus brazos abiertos. Humíllate nada más y reconoce que Él es quien nos saca adelante y que Él es el que puede sacarte de donde estás ahorita y continuarte en el camino donde Él te quiso tener desde el principio, desde antes que tú nacieras. ¿Qué les puede recomendar para que vuelvan? Para que volvamos, primero tenemos que aceptar que nosotros no podemos solos, que nuestra fuerza no es suficiente y tener que dejar de hacer las cosas en uno mismo es difícil. Muchas veces, sobre todo para mujeres como yo, por ejemplo, que crecieron sin su papá. Mi papá falleció joven y te acostumbras a hacer todo por ti mismo. Lo mismo para los hombres que han sido educados a ser el fuerte en la casa. Machos. Ajá, exacto. Reconoce que no puedes en tus fuerzas y di, Señor, yo reconozco que yo no puedo solo. Alguien habló, lo vi en un podcast o alguien me lo dijo, que hay un Espíritu Santo que me puede llevar a ti. Entonces yo quiero permitirle hoy en este momento al Espíritu Santo que me guíe en tu camino y me traiga a ti y te traiga delante de tu Señor y puedas tú tener una relación con Él íntima, bella, bonita, y vas a ver que entonces nadie más es necesario. Puedes amar a tus hijos, a tu esposo de una manera sana. Pero poner en primer lugar a Dios. Pero poner en primer lugar a Dios es siempre más importante. Y lo vas a entender, en ese momento vas a poder entenderlo y por qué es necesario. Pero así es. No te des por vencido, no pienses que ya no hay salvación para ti. El Señor te espera. Mientras Él no haya vuelto a esta tierra, todavía hay esperanza para nosotros. Mientras estemos vivos, ¿verdad? Mientras estemos vivos y Él no haya vuelto aquí, nosotros todavía tenemos esperanza. Usted fue esa hija pródiga. Yo fui esa hija pródiga. Cuando regresó a la casa de su padre, ¿cómo se sintió? Precisamente lo dije hace un rato. Okay. Sentí que mi padre me abrazaba y sanó muchas heridas y tomó tiempo, no fue de la noche a la mañana. Fue el entender por qué yo estaba herida, porque muchas de esas heridas son es orgullo de uno mismo y es entender que ese orgullo debe de no existir en nosotros, sino más bien la humildad, con la misma humildad que Jesucristo vino aquí, que era el servir, el amar, ¿verdad? El sacrificarse por otros. Todo eso es clave para nosotros poder entender quién Dios es y por qué nosotros después decimos, te voy a servir con todo lo que yo tenga, con toda la energía que yo tenga, mis recursos, mi cuerpo, mi mente, mi trabajo, eres tú ahora. ¿Usted en su trabajo habla de Jesús? Sí, hablo del Señor. Alguna gente lo recibe, otra gente dice, yo ya tengo a un Dios. Como te dije hace un rato, oras por esas personas y porque el Señor tenga misericordia de ellos de la misma manera que lo tuvo sobre mi casa, sobre mí. Esta es mi casa. Y el Señor tuvo misericordia de mi casa y yo entendí que a pesar de que ya había
recibido a Cristo y caí, Él siguió teniendo misericordia y yo me pude levantar y ahora puedo servirle con más ahínco, con más veracidad, con más verdad mía y con más firmeza. ¿Sí? Ahora sé Ese que es Él su es Dios. fiel, ese es mi Dios es firme, Él no cambia y lo que Él habla no cambia a nadie. Wow. ¿Usted cómo le hace para predicarle a otras personas que creen en otros dioses, como en Buda, los santos, cualquier otra cosa que no sea Yahweh? ¿Qué tan difícil es? Porque la gente, así Es como uno difícil. defiende a su Dios, esas Ellos personas también defienden defienden a los en lo que Sí. creen. O no sé ¿Sabes? si le ha pasado hablar con esas personas. Sí, de hecho yo tengo una señora a la que amo mucho y ella a mí es chistoso porque ella creció cristiana, pero se ha desviado a algo que no sé ni cómo se llama. Eckhart creo que se llama. Y no entiendo yo muy bien qué es eso, pero es más de luz. Ella solo habla de que la luz está dentro de ellos. La luz blanca, Ellos son la energía. luz, ajá, todo eso. Entonces, cuando he tratado de decirle a ella, y se lo he dicho, y ella lo sabe, porque ella creció cristiana, es que Cristo es la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Cristo. Él es la luz. Él es la luz. Él es la luz, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Qué más te pueden decir? Digo, si tú te sientas y analizas eso, allí, en ese versículo, está el evangelio completo. Entonces, él es la luz del mundo. Él es la luz del mundo. Nosotros somos un reflejo de esa luz. Y la luz que tenemos nosotros es de él. Exacto. Es Él. Exacto. Nosotros, fíjense, es tan chistoso porque dicen la gente, pero es que hay gente que se vuelve muy orgullosa conforme Dios lo usa. Pues ¿sabes qué? Solo recuérdate, si es esa una tendencia que tú tienes, que es una tendencia que yo tengo, yo digo, Señor, en tu nombre nosotros pedimos sanación. En tu nombre pedimos nosotros que se haga algo. En tu nombre se levantan los muertos. En tu nombre se liberan gente. Es en tu nombre, no en el mío. Y eso te sienta en tu lugar. Así Recuérdatelo. Es por Él. Es por Él, no por nadie más. Entonces, si alguien viene a ti y te está diciendo que Buda, que no sé qué, yo he usado muchas veces eso. Ningún otro se ha levantado al tercer día de su muerte. Buda sigue enterrado, Mohammed sigue enterrado. Nadie se ha levantado de su tumba sino Cristo. Así es. Y aparte, todas las religiones y todas esas creencias siempre se basan en uno mismo. La respuesta siempre de esas religiones es que la respuesta la tienes tú. Está en tu interior, en ti, cree en ti. Pero eso es erróneo, o sea, nosotros nunca somos suficientes, nosotros no tenemos ninguna respuesta así. Nosotros podemos salir adelante, motivarnos, pero es un límite, o sea, nosotros podemos llegar a un límite. Dios no tiene límite. Correcto. O sea, ¿por qué no confiar en Dios? No, hay palabra que dice, en la Biblia misma lo dice, que aún en el tiempo en que nosotros pensábamos que éramos fuertes, cuando estábamos pasando tribulación, era Dios quien nos daba esa fortaleza. O sea, todas estas cosas es de estudiarse. Yo les invito, si tú no conoces de Dios, lee la Biblia. Si no quieres creer lo que un hombre o una mujer te dicen, lee la Biblia. Lee la Biblia y busca allí y vas a ver qué vas a encontrar. Léela con esa intención. No la leas con la intención de descreditarla, no. Léela con la intención de ser salvo. De decir, bueno, ¿quién es el Dios de los que estas personas hablan? Y vas a ver que Dios te da una respuesta. Si la pregunta es sincera. Si la pregunta es sincera, vas a encontrar. No nos creas a nosotros, no creas lo que te estamos diciendo. Cree lo que dice la palabra. Porque nosotros podemos estar diciendo algo para engañarte. Cual no estamos haciendo. No lo estamos haciendo, pero el enemigo es astuto. O sea, el enemigo es muy inteligente y sabio en el aspecto de engañar. Sí. De profanar cosas que no son. Así que te invitamos que leas la palabra y que la palabra te haga libre. Amén, amén, que la palabra te haga libre. La única forma de conocer a Dios es leyendo la palabra de Dios. Así es, así es. Porque el verbo es Dios, o sea, el verbo que es la palabra es Dios. O sea, cuando tú lees,
sientes algo diferente. Yo sé que a lo mejor se va a escuchar como aburrida. Ay, qué aburrida la palabra, la Biblia. Porque a mí me pasó. O sea, yo crecí escuchando de Dios, de esto, y la Biblia se me hacía aburridísima. Y un día sí me dio curiosidad y la abrí en Proverbios. Pura sabiduría. O sea, me quedé fascinado, como que esto es la Biblia. No es aburrida, es divertida. O sea, Dios no nada más es estricto, es amoroso, es chistoso. Porque hay sí. Él es chistoso. Él Sí. tiene un carácter muy chistoso. Y a veces a mi esposa también nos pasa que leemos y nos empezamos a reír. Ay, sí. es que esta persona, ¿cómo pudo hacer esto? Sí. No sé si a usted también le pasa. ¿Sabes? Yo le comentaba a uno de los chicos de la iglesia que yo a veces cuando estoy en mi casa estoy a veces hablando con Dios, o sea, orando, pero yo digo hablando con Dios porque literal es como una conversación que nunca acabo con Él. Y a veces digo cosas que yo misma me río y digo yo, Señor, tú tienes un sentido de humor, porque ya me hubieras matado en este momento si no lo tuvieras. Sí. O cuando uno se equivoca. Sí, haces tonterías, ¿no? Y dices tú, no, Dios tiene que tener un sentido del humor. Como, por ejemplo, a mí me ha pasado que digo, en el nombre del cielo, como me equivoco en algo, digo, perdón Dios, en tu nombre, no en el nombre. Y me empiezo a reír. Sí, a veces nosotros como seres humanos pues cometemos errores, pero Dios es tan bueno y tan es bueno. A mí, el humor de dónde viene, sino de Él, ¿verdad? El reírnos. Dice la palabra que en lugar de llanto tendremos risa. Sí. Entonces, ¿qué es todo eso, no? Yo a veces como que cierro los ojos y me imagino la sonrisa de Jesús como muy radiante, no sé, sus ojos como... Nada más me lo puedo imaginar. Sí, como dice la canción, I can only imagine. Correcto. Nada más me lo puedo imaginar. Es lindo, es bonito. Y sí, sabes que leer la Biblia es importante. Porque Jesús también tuvo... O sea, él era humano, pues, o sea... Sí, o sea, él se reía, reír, ¿no? me imagino que jugaba con los discípulos, con los niños. Sí. Que no nada más, a lo mejor la gente piensa que no, eso está mal, te vas a ir al infierno, arrepiéntete. O sea, sí, pero también tiene un carácter amoroso, o sea... De hecho, hay un versículo donde se lee que no debemos de estarnos contando bromas que son o sea, que no son apropiadas. Ajá. Entonces quiere decir que Dios estaba al punto de que, bueno, aun cuando tú te estés riendo y estés teniendo un momento que sea sano. Sí, sano, que sea sano, o sea, que sí, que el humor es de Dios también, o sea, es chistoso pensar en algunas cosas, como dices tú, en las cosas bíblicas que dices tú, ¿qué? ¿Cómo que esta persona hizo esto? Llegó y le arrancó los pelos porque hay una parte de un profeta que llega tan enojado por algo que hicieron y les arranca el cabello. ¿O sí? ¿Quién? Sí, no recuerdo, Nehemías, creo. Nehemías, ajá. Creo que no lo hemos leído. Llega al templo y algo hicieron y está tan enojado que se pelea con los que están en el templo y les arranca el cabello. ¿O sí? Sí. Yo me reía, yo me atacaba de la risa el día que lo leí y dije, ¿cómo? Nos estábamos riendo todos los que estábamos ahí. Pero, no me imagino. Pero bueno, o sea, son cosas que lees y dices, wow. Pero la palabra es profunda, es bella leerla, es bello estudiarla. Hablamos hace un rato mucho de cómo podemos leer un libro una vez y luego volver y leerlo otra vez. Aunque leas la Biblia 5, 6, 10 veces, siempre vas a aprender algo. Sí, es cierto. Porque por eso los teólogos la estudian, porque nunca terminan de aprender, nunca terminan de conectar todo, porque la palabra está conectada. O sea, el libro de Génesis está conectado con todos. Sí, sí. Vi un estudio que la palabra, o sea, la Biblia es el libro más completo que existe. Por eso nunca ha pasado de moda. Wow, interesante. O sea, y la propia palabra dice, todo pasará, el viento, no sé qué dice, que todas las cosas pasarán menos mi palabra. Y eso es cierto. No pasará, cierto. La palabra la palabra de Dios siempre es el número 1 en ventas. Amén. Todos los años. Amén. Y es por algo. Sí. Porque la palabra de Dios es el libro más completo. O sea, hay historia, hay amor, hay sabiduría, finanzas. Todos los temas que usted quiera tocar están en la palabra. Ahí están. Y digo, ¿qué otro libro? O sea, ¿qué otro libro? Te habla de todas estas cosas. Y salvación encima de todo. Ajá, ¿no? y luego que los datos, o sea, las pruebas de 40 personas escribieron la Biblia. Y todas estuvieron aparte
diferentes años, estuvieron separados diferentes. Es como que usted fue un escritor y luego yo escribí otra parte del libro, pero 200, 300 años después. ¿Cómo es que las 40 personas todas escribieron de lo mismo? O sea, de Jesús, del Espíritu Santo? Tanto, ¿no? Ajá. Sí. ¿Qué libro hace eso? O sea, sí. no, sí. Es imposible. No, es imposible y es posible porque Dios lo hizo. Lo hizo, obviamente. Es imposible para el hombre. Para el hombre, hacerlo, ajá. Sí. Porque podemos escribir un libro ahorita. Usted, le digo, escriba algo y yo escribo otra cosa, no tiene nada que ver. Ajá. Pero es cierto, Dios es poderoso, la palabra es poderosa. Yo te invito que de verdad, si tienes una duda, lee la Biblia. Yo también la leí cuando yo estaba en depresión, me acuerdo que leí la Biblia entera. ¿Oh, sí? Y al haberla acabado no entendía nada, ni siquiera el libro de Daniel, lo único que yo entendía era lo que había aprendido de Daniel de niña. Pero tenía esa curiosidad y cuando llegas a conocer de Dios y reconoces que Dios es tu Padre, el que te ha creado, y comienzas a leer la Biblia, empiezas a ver cosas distintas dentro de ella, empiezas a ser más, a tener más razón en lo que estás leyendo. Sentido, gracias, tener más sentido lo que estás leyendo. Es interesante que también te viene un hambre por leer la palabra, por orar, por servir. O sea, todo eso viene de Dios, son regalos. Y leerla con el corazón abierto, ¿no? Como decirle, porque mucha gente lo lee, pero por leerlo, no lo lee como que lo voy a leer si eres real, Dios. O sea, como decir, ser honesto, no creo en ti, pero si eres real, voy a leer tu palabra y háblame, muéstrame. O sea, fue lo que yo hice. Yo le dije a Dios, si eres real, porque como que dudaba. Sí, claro. Muéstramelo. Y me lo mostró, o sea, porque yo abrí mi corazón, abrí mi mente. Ok, si eres real, muéstramelo. Te invito a que me enseñes. No a leerlo como si fuera un libro cualquiera. Y hace rato estábamos hablando de los sueños. Sí. Soñar es algo espiritual. Y hay mucha gente que tiene muchos sueños, que no creen en Dios y piensan que nada más es sueños pero son cosas espirituales. ¿Usted siempre soñó o apenas empezó a soñar? Sabes, yo siempre tuve sueños, pero nunca les puse atención, claro, antes de venir a Dios. Cuando empecé a ver situaciones en mi casa donde yo había tenido algún sueño y alguna cosa venía a suceder, me empecé a sentir así como rara. Dije yo, ¿qué es eso, no? Uno en el mundo dice, eso le llamas una premonición, pero eso es Dios dándote un warning, diciéndote, ten cuidado, ¿no? Fíjate para dónde vas o algo va a suceder y te sucede. Mira, yo tuve un sueño de una persona, te estaba contando, que yo en mi sueño que esta persona se cae de espaldas. Y eso fue en la mañana, tempranito en la madrugada. En la tarde, en la noche, cuando nos reunimos con los jóvenes, esto sucedió el día de ayer, me cuenta uno de los jóvenes que esta persona a la cual yo había soñado se había caído de espaldas, algo le había golpeado la rodilla y él se había caído de espaldas. Y nos quedamos los dos así porque yo le estaba contando a él mi sueño muy casualmente. Ajá. Y él me comenta lo que él había escuchado que había pasado con esta persona y me quedo así como que wow. O sea, Dios tiene maneras de hablarnos y no todos los sueños quieren decir algo, pero uno sabe cuando tú sabes un sueño que no te suelta eso de Dios. Incluso hay sueños, como le estaba contando, como de miedo, ¿no? Como que se te sube el muerto, le dicen en México. Parálisis espiritual. Sí. Parálisis, no sé cómo se llame. Eso es porque hay un ataque. Es lo que yo creo, no sé. Sí, no, yo estoy de acuerdo todavía estoy aprendiendo. Sí. Son ataques espirituales, personas que están haciendo brujería, personas satánicos, o sea, estamos en el mundo, pues. Mira, nos van a atacar. Casualmente, cuando me mencionaste eso, me vino a la mente algo de que cuando yo había comenzado mi Instagram y comencé a subir contenido que tenía que ver con Dios, como pasajes bíblicos y demás, comencé a tener un search, un incremento de gente que me seguía. Y un día de casualidad me puse a revisar quiénes eran estas personas que estaban siguiéndome. Entre toda esa gente encontré una que tenía
puras cosas satánicas en su propio Instagram. Wow. Y yo me quedé pensando, ¿qué hace esta persona siguiéndome a mí? Ajá. O sea, ¿cuál es el propósito de eso? Pero tienes razón, o sea, si ellos ayunan, oran en contra de las cosas de Dios y hacen todas estas cosas en contra de las cosas de Dios, continúan nosotros, que somos hijos de Dios, que debemos de poner todo este empeño para avanzar el reino del Señor. En práctica. Sí, y en práctica, ponerlo en práctica. Sí, Pero, porque sí me ha pasado que he visto páginas uh-huh, así abiertamente ponen videos de altares, Santa Muerte, brujería. Brujería, sí. Y eso no lo borran porque están en libertad de hacerlo. Sí. O sea, pero me pongo a analizar, wow, o sea, todo esto ha venido desde siempre. Uh-huh, O sea, desde en los libros de reyes, sí, sí. estas personas que hacían altares, Uh-huh, uh-huh. cosas así, o sea, hasta el día de hoy va a pasar. Sí, poderes satánicos que son capaces de tratar de imitar el poder de Cristo, el del Espíritu Santo, ¿no? Tenemos ese ejemplo en los principios de la Biblia, creo que es, no recuerdo la verdad, pero tenemos ese encuentro entre los sacerdotes y un profeta de Dios, donde están tirando, convirtiendo el agua en sangre, están convirtiendo serpientes. Moisés. Sí, es Moisés. Están haciendo todas estas cosas. El sacerdote, no, perdón, el profeta de Dios está haciéndolo y ellos están replicando todas estas cosas. Entonces no te sorprenda que tú dices ay, pero yo fui con el brujo tal y tal y él me sanó de no sé qué. Sí, pero ¿a cambio de qué? A cambio de ¿Qué te llevaste tú de allí? Porque Dios te da estas sanidades gratis, pero el demonio quiere tu vida, el demonio busca tu vida. Entonces hay que tener inteligencia, ¿verdad? Para hacer las cosas. A los que conocen de Dios, sabiduría y discernimiento. A los que no conocen de Dios, inteligencia. Así es. Y pensar en esas cosas. Recientemente yo miraba un video de una mujer. Fíjense, o sea, a muchos cristianos les da vergüenza decir que son cristianos en sus redes sociales, ¿verdad? Subir un versículo de Dios, no como crees. Pero cosas del mundo. Pero cosas del mundo. Una bruja subiendo una manera de encantamiento para una niña, porque ella lo dice de ahí. Dice, esto es para encantar a una niña joven que es todavía inocente, es decir, que todavía no ha tenido a un hombre en su vida, para que un hombre mayor pueda obtener su cuerpo. O sea, a ella no le dio vergüenza hacer todo eso y darte eran unas porquerías, la verdad. Cuando yo lo oí dije, wow. Sin pena lo subió. No, sin pena lo subió y todas las cosas cochinadas que tenían que hacer para obtener todo esto. Entonces yo digo, si a ellos no les da vergüenza, ¿por qué a nosotros sí? A nosotros sí? ¿Por qué nos da vergüenza en nuestro trabajo decir que somos cristianos, en la escuela o inclusive en nuestras redes sociales, que son ya lo mínimo y lo más distante, decir yo soy cristiano ahora? O sea, ¿por qué? Ajá. Entonces estamos llegando a momentos donde tenemos que definirnos, lo dijimos hace un rato, ¿verdad? Decir, o sea, hacerle entender a la gente quiénes somos, o sea, no estar en medios como... Sí. ¿Será que esta persona es de Dios o no? Es de Dios. Si no te pueden reconocer como un hombre o mujer cristiano, no estás haciendo las cosas bien. Si la gente todavía está confundido entre si tú eres del mundo o eres cristiano, las cosas no están bien en tu vida. Eres tibio. Eres tibio. Sí, eso es peor. Yo lo fui. Y esas personas que sí creen en Dios y saben que existe la brujería y todo eso, pero que no quieren ser atacados, como esas personas que dicen, ay, ¿cómo sé si me hicieron brujería? O cosas así. Todo eso sí existe. O sea, la brujería, la santería, las maldiciones, todo eso existe. Y sí te pueden hacer algo si no estás protegido con el Espíritu Santo, con la sangre de Cristo. O sea, sí funciona. Así que si quieres romper cualquier cosa, cualquier ataque que estés sintiendo, toca reprenderlo, ¿no? Toca reprenderlo, pero tienes que... O sea, la Biblia nos da un ejemplo de... eran hijos de...
creo que eran hijos de una persona que hacía taxes, pero estos hijos andaban reprendiendo demonios cuando los discípulos del Señor estaban liberando gente también. Ujú. Entonces vienen a darle el reporte a ellos diciéndoles, mira, tal y tal están reprendiendo demonios, sacando demonios, pero luego en un pasaje de la Biblia dice de estas personas haciéndolo y el demonio se vuelve y les dice, a Pablo lo conozco, a Jesús lo conozco, ¿y tú quién eres? Y se le van encima y los golpean. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con esto? Que si tú quieres hacer algo así, que si tú piensas y quieres estar protegido, tienes que tener a Cristo en tu vida de verdad. No ser una persona que dice, bueno, yo voy a la iglesia, he escuchado de Dios, pero estás con un piecito acá y otro Mi allá. familia va a la iglesia. Exacto, no. Tú tienes que estar dentro de Dios y bajo su protección. De otra manera, mejor déjalos que te sigan haciendo brujería, porque la verdad es que no vas a hacer nada, no vas a lograr nada. En tu propia fuerza no vas a lograr nada. Tienes que aprender que primero hay que definirse si eres cristiano. Si no eres cristiano, ven a Cristo. Él te espera con las manos abiertas, Él te ama. Si te están haciendo brujería o cualquier cosa del enemigo, la única forma de romper eso es entregándole tu vida a Amén, Cristo amén, y viviendo para Él. Exacto. ¿Por Es qué la única decimos manera. eso? Porque la Biblia nos respalda. Dice de Jacob y de Israel solo se escuchará bendiciones. O sea, para ellos no hay brujería que venga en contra de ellos. Nosotros somos ahora ese pueblo de Dios y Claro. esas promesas son para nosotros también. Mientras estés protegido con Él, no hay nada que te pueda hacer frente. Amén. Ni lo más alto en el cielo, ni en la tierra, ni lo bajo, ni en lo profundo del mar. Exacto. Así que la única forma de protegerte es con Cristo. Venir a Cristo es cuando tu vida está a salvo. Y decimos tu vida está a salvo porque, como decía Pablo, si vivo Es para Él. es para Él. Si muero es provecho porque estoy con Él. Entonces no hay pierde para nosotros. Y Pablo es un buen ejemplo porque Sí. él en el mundo mataba a cristianos. Sí. O sea, los perseguía. Y cuando se convirtió a Cristo, ahora vivió totalmente para Él, Amén. salvando almas. O Mira, sea, fue radical. O sea, fue radical. lo peor que hacía en el Fue mundo radical en uno fue y lo en el mejor otro. que hacía para Dios. Amén. Estábamos diciendo Oh, eso sí. justo antes justo eso decíamos antes del podcast. ¿Qué hacíamos en el mundo? Pues si en el mundo bailabas, ¿por qué no le voy a danzar Ajá. a Dios? Si cuando andaba en el mundo no me importaba lo que dijera la gente, ¿por qué me va a importar ahora que estoy en Dios? O sea, tienes que ser radical, pero, ¿sabes? Tocaste algo bien interesante. Sí es cierto, Pablo mataba gente, pero ¿cómo convirtió Dios a Pablo? No me acuerdo. Ok, Pablo iba de camino a, ¿cómo se llama? ¿Damascus? Pablo iba de camino a Damasco, parece, y se cae del caballo porque una luz brilla sobre de él y escucha una voz. Y él cae de rodillas y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Es Jesús, es Dios hablándole a él. Así es como él se convirtió. Wow. Y dice la palabra que las escamas cayeron de sus ojos. Y él dijo, ¿eres tú, Señor, quien me habla? Y es cuando él estuvo ciego por un tiempo después de esto, porque lo tuvieron que llevar. Estuvo ciego. Wow. Yo hago esta oración en este día para ti. Que ojalá y tengas un encuentro como el que él tuvo con Dios, donde las escamas del mundo, donde las escamas del pecado caigan de tus ojos y tú puedas reconocer a Jesucristo como tu Salvador y tu Señor y te vuelvas un radical como Pablo y como ahora somos nosotros. Sí. Un radical, una persona que decide ir y servirle a Dios con todo lo que él puede. Sin pena, sin miedo, sin... Amén. Porque como usted dice, si en el mundo no nos daba pena hacer barbaridades, Exacto. Porquerías, hablar de cierta manera, ¿por qué para Dios no vamos a hablar mucho mejor, sanamente, llevar la palabra sin pena, pues? Exacto, hacer una oración por aquellos. Y yo, cuando en el tiempo de que era el mundo, yo decía, vamos a bailar. Bueno, ahora te digo, vamos a la iglesia. Se lo he dicho a algunas personas a las que he invitado que me conocían de ese tiempo. Y les decía, antes te invitaba yo a bailar, ahora te digo, vente, vamos a conocer de Cristo. Se ríen unos y lo aceptan, pero nunca llegan. O sea, pero no es de mí convencerlos, es de Dios convencerlos. Yo cumplo con invitarlos. Así es.
No sé si a usted le pasó que cuando se convirtió a Dios, o sea, firmemente, mucha gente le dejó de hablar, perdió Sí, familiares, sí, o sí sea, pasó. porque el raro, el aleluya, o Aleluya, sí. Ajá. el santo, Ujú. No, sí, mucha sí, gente. ay, tú no pecas. Ahora te sientes que eres Sí, 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 santo y dices eres tú mejor que no. nosotros. No, de hecho éramos Sí, peor, sí. pero bueno. Sí, sí me ha sucedido y sabes, pero como dije anteriormente, cuando yo estaba en el mundo a mí no me importaba. Cuando yo estaba en el mundo yo hacía lo que yo quería y me valía lo que la gente dijera. Entonces un día reconocí que, digo, pues si estoy en Dios, ¿a mí qué me importa que diga la gente? No me interesa, a mí no me llamó la gente, a mí me llamó Cristo. Esto es para aquellos que en la iglesia de repente dicen, ay, la hermana fulana, el hermano sultano me hizo esto, ya no me habla, ya no está. Pues hermano, ¿sabe qué? A usted lo llamó Cristo a servirle. No le habló la hermana, no le habló el hermano, no le habló el pastor, no le habló ninguno de ellos. Yo sé que mi llamado fue de Cristo. Entonces el tuyo también. Que no te importe. Que no te importe, que no te importe, tú sigue para adelante. Haz conforme la Biblia dice y sigue para adelante. Sigue empujando hasta la meta. Y pido en Dios que todos lleguemos a la meta. Porque, eso sí, te aseguramos que vas a perder personas, amistades, conocidos, cosas, pero vas a ganar la salvación. Amén, amén. Inclusive tu familia entera, o sea, tu familia entera se puede voltear contra ti. Tengo hermanitas en la iglesia que dicen, es que yo te llevo una lucha tremenda en mi casa porque yo soy la única que soy cristiana. Pero ¿sabes qué? Entonces tú eres la única esperanza para ellos. Porque tu casa se ha convertido, tú te has convertido, tu casa se ha de convertir. Ella es la única esperanza para ellos. Entonces seguir orando por esas personas, por ti mismo, peleando, luchando, guerreando. Por eso dice aquí una guerra espiritual. Es una guerra espiritual. Es una guerra espiritual. Venir a Cristo es una guerra espiritual. Te vas a tener que negar a ti mismo y eso te va a doler. Dice el Señor, toma tu cruz y sígueme. Y la cruz significa muerte. Y no es la muerte física de nosotros, es la muerte de esta carne que quiere seguir haciendo lo que quiere hacer y no seguir el espíritu. Entonces es importante que reconozcamos eso. Para esas personas que apenas se convirtieron y las personas que se van a convertir, que le van a entregar su vida a Dios, ¿usted cómo hace guerra espiritual? Para ellos, siempre le pido al Señor por la gente nueva que ha de venir, para que nos equipe, para que la gente que esté alrededor de ustedes como almas nuevas estén equipados de manera de amor, equipados de cariño, de comprensión, para poderlos aceptar a ustedes. Porque habemos mucha gente en Cristo que pensamos que somos mejores que otros. Y dice el Señor que de lo vil y de lo que no servía, Él llamó a su remanente, a su gente a servirle. Eso nos incluye a todos, incluyendo los que a veces dicen, no, pero yo nací en Cristo, yo nunca anduve en el mundo, y se sienten como a un nivel distinto del Sí, tuyo. sí, sí. Como que yo nací en una familia cristiana, Ajá, y yo nunca hice nada malo. Yo he escuchado eso de algunas personas. Y no te sientas mal por eso. Al contrario, siéntete orgulloso, porque dice el Señor que de lo vil y de eso es de lo que Él se va a agarrar para servirse. Entonces, olvídate. Tú ya no estás allí por el que dirán, ya no estás allí porque eres mejor, estás allí porque lo necesitas. ¿Te acuerdas lo que decía hace un rato? El reconocer que no somos nada sin Él. Entonces tú siempre hay un pasaje que me encanta, donde habla de una mujer que está hablando con Cristo y le dice, aún los perros vienen y comen de lo que cae de la mesa. Y yo siempre dije para mí, si yo he de ser un perro, eso he de ser. Pero voy a venir a comer de lo que está cayendo de tu mesa. Siempre que vayas a la iglesia, ve con esa intención de obtener alimento para ti. Ese alimento que nos llena el alma y nos mantiene firmes en Dios. Tú no eres un perro, lógicamente. Sí, es un ejemplo. Se está yendo como lo más radical. Sí, te vas. Tú eres lo más bajo. Lo peor. Somos lo peor. Somos una rata inmunda. Somos una rata inmunda, un perro apestoso. Sí. Es lo que somos. Y Cristo es nuestro Redentor. Si no fuera por Él, nosotros no podríamos venir al Padre. Entonces, reconoce eso. Reconoce que no valemos la pena, pero que Dios nos ha dado un valor y que a través de eso podemos hacer todas las cosas que ahora hacemos. Así es.
Yeah. No somos buenos. No somos No buenos. somos buenos. Es Aunque el no fin. hemos matado a nadie, no hemos hecho nada malo. Seguimos no Ante siendo la ley, buenos. como quiera, somos malos. Exacto. No somos buenos. Amén, lo dijiste No bien somos clarito. buenos para nada. Sí. Exacto. Y mientras tengas eso en tu corazón, vas a poder servir a Dios y vas a decir, lo que dijo fulano de tal no importa, yo voy a seguir. Lo que pasó entre tal y tal, no importa, yo voy a seguir. Porque entonces es como reconoces que Dios es el que te ha llamado. Él fue el que murió en la cruz por ti, no yo, no tu pastor, no tu hermano, no, fue Cristo. O sea, entonces ya dejémonos de niñerías y avancemos y parémonos más adelante. Sí. ¿Qué les recomienda a las personas que están frías, tibias, que ya saben quién es Él, ¿Qué dice? que ya saben la verdad? Sí. ¿Qué dice el Salmo que le hablaba a su alma, ¿no? Que como un ciervo brama en un desierto. Pídele al Señor que te encienda por dentro. Dile, Señor, yo quiero el fuego de tu Santo Espíritu en mí. Si hoy no lo siento, Señor, yo tengo fe que mañana. Y si mañana no lo siento, yo tengo fe que el otro día. Pero tú sigue rogándole al Señor que Él te encienda con ese fuego que su Santo Espíritu trae. Ese fuego que nos purifica, ese fuego que te levanta en la mañana, ese fuego que pone palabra para aquellos que no la tienen, el aliento para dar esa palabra, para ser valientes. Pídeselo, sigue rogándole. El Señor no te va a cerrar la puerta. Quizás no te abra luego, pero Él eventualmente va a venir a ti. Él eventualmente va a abrir esa puerta y te va a dar ese fuego que tú necesitas. No estás frío, estás pasando un momento de desierto y solo ten fe que tú lo vas a cruzar porque Dios te tiene en su mano. Dice que nos grabó en su mano. Nos grabó en su mano. ¿Te imaginas algo así? Yo no me podría, es como un tatuaje, como lo que Él tiene en sus brazos. Es un tatuaje. Me tiene grabado tu nombre en la palma de su mano. En su libro de vida. Amén, en su libro de vida. Él no nos va a dejar, pero tienes que tener fe y ser constante. Cierto. Y aunque no sientas las ganas de buscarlo, aunque no sientas el fuego, ten fe y sigue buscándolo. Porque a veces, o la mayor parte del tiempo, no es acerca de lo que sentimos, nuestros sentimientos, Amén. Sino de tener fe. Amén. Porque si fuera por sentimientos, que la fe, o sea, la fe, aunque no lo sientas, no lo ves, tú tienes fe de que Dios existe, de que Dios es real, de que Él está ahí, aunque en el momento no lo puedas sentir. Mira las montañas. ¿Te acuerdas lo que decíamos? Ellos testifican del Dios invisible. Toda la creación testifica del Dios invisible. Si tú sientes que no sientes nada, mira las montañas. Cuando miramos las montañas y lo vasto del cielo, dices tú, wow, eso es Dios right there. Ahí estás mirando con tus ojos a Dios. Si sientes que necesitas verlo, pero es mejor que no lo veas. Es mejor que lo creas aquí. Pero si necesitas esa ¿cómo se dice? Esa palabra de aliento, sal. Si no hay nadie alrededor tuyo, sal y mira las montañas y di, tú lo creaste, tú hiciste el todas cielo, estas cosas. Los animales. Para mí, para yo disfrutarlo, los animales, el agua. Si cuando llueve, o sea, no estamos mal, Dios nos protege, a pesar de que somos malos, a pesar de todo el pecado que hay en esta tierra, sigue lloviendo, seguimos viendo el cielo, seguimos viendo, hay alimento. O sea, como dice el versículo, si Dios alimenta a las aves todos los días, ¿cómo no te va a alimentar a ti? ¿Cómo no te va a sostener? ¿Cómo no te va a cuidar? Amén, amén. Hay una canción muy bonita que habla de eso, se llama Jireh o Jireh en español. Pero está en inglés, pero es muy bonita, de eso habla. Habla de como si Él viste if He dresses the lilies in beauty and splendor. Dice, si Él viste a las flores en belleza y esplendor. A los lirios. A los lirios, gracias. En belleza y esplendor, con ti más a ti. Nos ama, Él nos ama y nos tiene aquí todavía. Conviértete al Señor, vuelve tu vida al Señor, no niegues a tu Creador, ven a Él. No. Sí. Bueno, pues para ir cerrando, yo sé que esta no va a ser la última vez, no sé si, yo sé que sí, en otras ocasiones va a venir a compartir más. Amén. Este es el primer episodio con usted. Sí. No sé si quiera, antes de cerrar, compartir otra cosa.
O un versículo que trajo. Un versículo, me encantaría compartir con ustedes ese versículo que hemos estado hablando. ¿En qué libro? En el libro de Romanos se encuentra. Parece que si no recuerdo mal. Amigos, y ahorita que estamos esperando por el versículo, aprovecho para invitarlos a que se suscriban, compartan a las personas que les gustaría o a quien sea, pues compartan este video, dejen su like. Es la única forma en la que me pueden apoyar. No les pido otra cosa. Simplemente suscríbanse, dejen su like y compartan. Y hablando de las redes sociales, usted dice que tiene una radio o algo así, ¿no? Sabes, estoy pensando, tuve una radio secular que ahora ya no la tengo, pero he estado pensando que quiero hacer una radio cristiana y a lo mejor nuestro segundo podcast sería de eso, ¿verdad? No sé si quiera ¿ya la tiene abierta o no, apenas todavía la va a abrir? no, la quiero abrir, todavía no he llegado a eso, tengo el equipo y todo, me gustaría, me encantaría tenerlo, sí. Pero todavía no es el tiempo, supongo, ¿no? Por algo Dios no me lo ha permitido todavía. Pero ahorita tiene redes sociales donde comparte... Tengo redes sociales, tengo a Marisol Sánchez Lacalle, es donde me pueden encontrar a mí y así aparezco en todas mis redes sociales. Marisol Sánchez Lacalle. Así es como me pueden encontrar. Ahí pueden encontrar versículos que de repente desglosamos para la gente. Algunos están en inglés, estábamos hablando de hacerlos en español y con tiempo voy a tenerlos en español. En YouTube, la Biblia leída, la Biblia hablada para ustedes, para que cuando tengas necesidad de escuchar la palabra del Señor, a lo mejor eres ciego y no puedes leer, a lo mejor no sabes leer, la puedes poner allí y escucharla. ¿Cómo se llama en YouTube? Marisol Sánchez Lacalle. También. Igual, sí. En todas partes, Marisol Sánchez Lacalle, para que la sigan, amigos, se suscriban, la apoyen y que estén ahí al pendiente, pues. Sí, y es bueno apoyar las cosas de Dios. Dice, Él es la imagen de Dios, del Dios invisible, en el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto es en Colosenses 1, 15, 17. Y no traigo mis lentes o no pude encontrar el otro que quiero leerles, pero... ¿Qué dice más tenemos la promesa, es similar, pero al final dice... Para que todo aquel que en él crea, que mira la creación no pueda tener la manera de negar que hay un Dios que existe. Entonces, para los que dicen no existe Dios, la creación te está testificando de Dios. Si no vas a tener una excusa, el día que estemos delante de nuestro Padre, Él te va a decir no hay excusa. La creación testificaba de que yo estaba aquí. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, no? Oh, que venimos del chango, ¿no? Mira, Dios anticipaba todo eso en nosotros. Eso es solo orgullo del hombre. Son excusas. Son excusas. O sea, Él literalmente nos formó, pues, del barro. Amén. Y nos sopló. Y agarramos vida. Amén. Y uno lo puede sentir, uno respira. Sí. O sea, ¿quién hace que tu corazón lata? Uh-huh. No es por mí, no es mi decisión. O sea, yo me puedo quitar la vida así. Pero yo estoy vivo, usted está viva por voluntad de Dios. Por voluntad. Y Él nos mandó al mundo por algo. O sea, Él te creó a ti por algo. A lo mejor por mucho tiempo te has preguntado, ¿cuál es mi propósito? ¿Para qué vine al mundo? No viniste no nada más a tener una familia, que Él quiere que tengamos familia, o a tener un buen trabajo, o a nada más a disfrutar tus días. O sea, ¿tú crees que Dios te creó nada más para ir a trabajar, regresar a la casa, estar con tu familia y ver la tele? No, nada más nos creó para eso. O sea, Él quiere que disfrutemos. Amén. Pero Él nos mandó para compartir la palabra para salvar almas. Esa es la misión. meta. Amén. Esa es la misión del que conoce de Dios. Y sé que quizás haya gente que esté deprimida. Y esa es una de las preguntas que las personas deprimidas se hacen, porque yo me lo hacía. ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy aquí? No estoy haciendo nada. Como que nada tiene sentido. Te sientes que dices tú, y te sientes literalmente como un punto en el universo. Y lo somos. Somos de verdad un punto en el universo. Pero Dios te ama. Dios te ama, Él dio su vida por ti. Si tú y yo no valíamos nada,
ahora valimos la vida de Cristo. Cristo es Rey y Dios, y fue hombre y Dios al mismo tiempo, y Él vino y dio su vida por ti y por mí. No hay ningún otro rey, ni ningún otro nombre sobre todo nombre que haya hecho eso. Entonces cree que Dios existe y Él te ama. Él te ama porque Él te está dando la oportunidad el día de hoy de que escuches este podcast y escuches que Dios te ama. Así es de que, ¿qué te parece si hacemos una oración? Sí, ya para cerrar. Sí, para cerrar, sí. Y sí, usted cierre con la oración. Amén. Señor, ponemos delante de ti toda persona que se sienta en este momento oscurecida, Señor amado, en su corazón, en su mente, Padre, que sientan atentar con su vida, Padre Santo. Reprendemos en primera todo espíritu, Señor, que viene en contra de esas vidas. Lo reprendemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y en su lugar pedimos, Señor, que traigas paz y la convicción de que tú existes, mi Señor, a través de tu Santo Espíritu, a través de toda red social, Señor, que al sonido de mi voz toda esta gente pueda experimentar la paz y el conocimiento de que tú existes, mi Señor. Y venga la salvación a su corazón, Señor amado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús yo pido. Amén. Amén, amén. La oración tiene poder. La oración tiene poder. Pues muchas gracias, Marisol, por este primer episodio. Yo sé que va a volver volver a regresar. Amén. A regresar. Sí. Va a regresar para otros episodios, pero muchas gracias por compartir un poco de su testimonio. Amén. Y que sea de beneficio, de bendición para muchas personas, muchas mujeres que a lo mejor se identifican con usted. Amén. Y no sé si quiera cerrar con algo diciéndoles a ellas, especialmente a las mujeres. Sí, solo recuerda que este testimonio es corto y no es de mí. El testimonio que yo te traigo el día de hoy es del amor de Cristo, del poderoso e inigualable amor de Cristo. No es de un ser humano, es de lo que Él ha hecho por este ser humano y para gloria de su nombre. Es lo que quiero compartir contigo el día de hoy. Amén. Amén. Pues muchas gracias, Marisol. A ti, Roberto. Y muchas gracias a ustedes, amigos, por ver. Como les dije hace rato, por favor suscríbanse, compartan, dejen su like. Es la única forma que nos pueden apoyar a la comunidad de Cristo, compartiendo a las personas que necesitan su amor. Así que muchas gracias por ver y pues nos vemos a la próxima, Marisol. Amén. Aquí vamos a estar otro día, Nos más vemos. preparados con más versículos Así de la es. Biblia. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. A ti. Bye. Dios les bendiga. Bye, amigos.